Desde el Centro de Conferencias de la Manzana del Templo en Salt Lake City, esta es la Conferencia General Anual número 184 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con discursantes seleccionados de entre las autoridades generales y oficiales generales de la Iglesia, y la música para esta sesión estará a cargo del Coro del Tabernáculo Mormón. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. El presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión. Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida esta tarde a la quinta y última sesión de la Conferencia General Anual número 184 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Thomas S. Monson, quien preside la conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. Hacemos llegar nuestro cálido saludo a los miembros de la Iglesia y amigos en todas partes del mundo que nos acompañan a través de radio, televisión, internet o transmisión vía satélite. La música para esta sesión estará a cargo del Coro del Tabernáculo Mormón, bajo la dirección de Mac Wilber y Ryan Murphy, con Linda Margetts y Bonnie Gottlieb al órgano. El coro iniciará estos servicios cantando "Dulce tu obra es, Señor". Entonces el obispo Dean M. Davis, segundo consejero en el obispado presidente, ofrecerá la primera oración. Sweet
Our beloved Father in heaven, Nuestro amado Padre Celestial, nuestro corazón y nuestra alma han sido impactados positivamente por los procedimientos de esta conferencia y te expresamos gratitud por los sentimientos, el testimonio, la fe. Rogamos que tu Espíritu nos acompañe en esta última sesión para que podamos unirnos en fe y podamos servirte más perfectamente en el nombre de Cristo. Amén. Ahora el coro nos deleitará con Asombro me da. Después del himno, tendremos el placer de escuchar al presidente Boy K. Packer, presidente del Quórum de los 12 Apóstoles, y le seguirá el elder William R. Walker de los 70. A continuación de él, el elder Tom Perry del Quórum de los 12 Apóstoles nos dirigirá la palabra.
Las épocas de guerra o de incertidumbre tienen un modo de dirigir nuestra atención hacia las cosas que realmente importan. La Segunda Guerra Mundial fue una época de gran confusión espiritual para mí. Había dejado mi hogar en Brigham City, Utah, con tan solo un testimonio incipiente y sentía la necesidad de algo más. Estacionado en la isla de Ie Shima, al norte de Okinawa, Japón, luchaba contra la duda y la incertidumbre y deseaba un testimonio personal del Evangelio. Deseaba saber. Durante una noche de desvelo, dejé mi tienda y entré en un refugio construido con tanques de combustible llenos de arena y colocados en línea uno sobre otro, formando un cerco. No había techo, así que me deslicé dentro. Miré el cielo estrellado y me arrodillé para orar. Sucedió hacia la mitad de mi oración. No podría describirles lo que pasó, aunque quisiera, porque está más allá de mi capacidad de expresión. Pero es tan real hoy como lo fue aquella noche, hace más de 65 años. Supe que era una señal muy íntima y muy personal. Al fin sabía por mí mismo. Yo sabía con certeza, porque se me había concedido. Al cabo de un rato salí de aquel refugio y caminé, o más bien floté de vuelta a mi cama. Pasé el resto de la noche lleno de gozo y asombro. Lejos de pensar que yo era alguien especial, pensé que si tal cosa me había sucedido a mí, podía acontecerle a cualquier persona. Todavía lo creo. En los años que han pasado, he llegado a comprender que una experiencia así es, al mismo tiempo, una luz a seguir y una carga que asumir. Deseo compartir con ustedes aquellas verdades cuyo conocimiento es de mayor valor, las cosas que he aprendido y experimentado en mis casi 90 años de vida y más de 50 años como autoridad general. Mucho de lo que he llegado a saber entra en la categoría de las cosas que no se pueden enseñar, pero se pueden aprender. Como la mayoría de las cosas de mayor importancia, el conocimiento que tiene un valor eterno viene solo mediante la oración personal y la meditación, las que junto con el ayuno y el estudio de las Escrituras traerán impresiones, revelaciones y los susurros del Espíritu. Esto nos da instrucción de lo alto a medida que aprendemos precepto por precepto. Las revelaciones prometen que cualquier principio de inteligencia que logremos en esta vida se levantará con nosotros en la resurrección, y que conocimiento e inteligencia se obtienen por medio de diligencia y obediencia. Una verdad eterna que he llegado a saber es que Dios vive. Él es nuestro Padre y somos sus hijos. Nosotros creemos en Dios, el Eterno Padre, y en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo. De todos los demás títulos que pudo haber usado, Él escogió ser llamado Padre. El Salvador mandó: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Su uso del título Padre es una lección para todos a medida que llegamos a comprender qué es lo que más importa en esta vida. Ser padres es un privilegio sagrado y, según la fidelidad, puede ser una bendición eterna. El propósito final de toda actividad en la iglesia es que el hombre, su esposa y sus hijos sean felices
en el hogar. A aquellos que no estén casados o no puedan tener hijos, no se les priva de las bendiciones eternas que anhelan, pero que, de momento, permanecen fuera de su alcance. No siempre sabemos cómo o cuándo llegarán las bendiciones, pero la promesa de progenie eterna no será negada a ninguna persona fiel que haga y guarde convenios sagrados. Sus anhelos secretos y sus lágrimas de súplica llegarán al corazón tanto del Padre como del Hijo, y ellos les darán una íntima certeza de que su vida será plena y de que ninguna bendición esencial se perderá para ustedes. Como siervo del Señor y en el oficio al que he sido ordenado, doy a aquellos en tales circunstancias la promesa de que no habrá nada esencial para su salvación y exaltación que no les sea dado en su debido tiempo. Los brazos ahora vacíos se llenarán, y los corazones ahora anhelantes y heridos por los sueños rotos serán sanados. Otra verdad que he llamado a saber es que el Espíritu Santo es real. Es el tercer miembro de la Trinidad, y su misión es testificar de la verdad y de la rectitud. Él se manifiesta a sí mismo de muchas maneras, incluyendo sentimientos de paz y seguridad. Puede además brindar consuelo, guía y corrección cuando sea necesario. La compañía del Espíritu Santo se mantiene a lo largo de nuestra vida al vivir rectamente. El don del Espíritu Santo se confiere mediante una ordenanza del Evangelio. Una persona con autoridad pone sus manos sobre la cabeza de un miembro nuevo de la iglesia y dice las palabras: recibe el Espíritu Santo. Esta ordenanza por sí sola no nos transforma de manera evidente, pero si escuchamos y seguimos las impresiones, recibiremos la bendición del Espíritu Santo. Cada hijo o hija de nuestro Padre Celestial puede llegar a conocer la realidad de la promesa de Moroni. Por el poder del Espíritu Santo podréis conocer la verdad de todas las cosas. Una verdad divina que he obtenido en mi vida es mi testimonio del Señor Jesucristo. Ante todo y sosteniendo todo lo que hacemos, afianzado de principio a fin en las revelaciones, está el nombre del Señor, que es la autoridad por la cual obramos en la iglesia. Cada oración ofrecida, aun por los pequeñitos, acaba en el nombre de Jesucristo. Cada bendición, ordenanza, ordenación, acto oficial se efectúa en el nombre de Jesucristo. Es su iglesia y lleva su nombre, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Hubo un gran acontecimiento en el libro de Mormón cuando los nefitas pedían al Padre en el nombre del Señor. El Señor se les apareció y preguntó: ¿qué queréis que os dé? Y ellos le dijeron: Señor, deseamos que nos digas el nombre por el cual hemos de llamar esta iglesia, porque hay disputas entre el pueblo concernientes a este asunto. Y el Señor les dijo: de cierto os digo, ¿por qué es que este pueblo ha de murmurar y disputar a causa de esto? ¿No han leído las Escrituras que dicen que debéis tomar sobre vosotros el nombre de Cristo, que es mi nombre? Porque por este nombre seréis llamados en el postrer día. Y el que tome sobre mí mi nombre y persevere hasta el fin, éste se salvará. Por tanto, cualquier cosa que hagáis, la haréis en mi nombre, de modo que daréis mi nombre a la iglesia, y en mi nombre pediréis al Padre que bendiga la iglesia por mi causa. Su nombre es Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En la iglesia sabemos quién es Él.
Es Jesucristo, el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, aquel que fue asesinado y que vivió de nuevo. Él es nuestro abogado ante el Padre. Recordad que es sobre la roca de nuestro Redentor, el cual es Cristo, el Hijo de Dios, donde debéis establecer vuestro fundamento. Él es el ancla que nos sujeta y nos protege a nosotros y a nuestra familia a través de las tormentas de la vida. Cada domingo por todo el mundo, allí donde se reúnan congregaciones de cualquier nacionalidad o idioma, se bendice la Santa Cena con las mismas palabras. Tomamos sobre nosotros el nombre de Cristo y prometemos recordarle siempre. Eso está grabado en nosotros. El profeta Nefi declaró: y hablamos de Cristo, nos regocijamos en Cristo, predicamos de Cristo, profetizamos de Cristo y escribimos según nuestras profecías para que nuestros hijos sepan a qué fuente han de acudir para la remisión de sus pecados. Cada uno de nosotros debe tener su testimonio personal del Señor Jesucristo. Entonces, compartimos ese testimonio con nuestra familia y con los demás. En este proceso, recordemos que hay un adversario que busca personalmente frustrar la obra del Señor. Pero nosotros debemos escoger a quién seguir. Nuestra protección es tan sencilla como decidir individualmente seguir al Salvador, asegurándonos de permanecer fieles a su lado. En el Nuevo Testamento, Juan registra que hubo algunos que fueron incapaces de comprometerse con el Salvador y sus enseñanzas. Y desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿también vosotros queréis iros? Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro había aprendido aquello que todo seguidor del Salvador puede aprender para estar fielmente dedicado a Jesucristo. Le aceptamos como nuestro Redentor y hacemos todo lo que esté a nuestro alcance por vivir sus enseñanzas. Después de todos los años que he vivido, enseñado y servido, después de millones de kilómetros recorridos por el mundo, con todo lo que he experimentado, hay una gran verdad que comparto. Se trata de mi testimonio del Salvador Jesucristo. José Smith de St. Rigdon registraron lo siguiente tras una sagrada experiencia. Y ahora, después de los muchos testimonios que se han dado de él, este es el testimonio, el último de todos que nosotros damos de él, que vive, porque lo vimos. Sus palabras son mis palabras. Y yo creo y estoy seguro de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él vive. Él es el unigénito del Padre. Y por Él, por medio de Él y de Él, los mundos son y fueron creados, y sus habitantes son engendrados hijos e hijas para Dios. Testifico de que el Salvador vive. Yo conozco al Señor. Soy su testigo. Sé de su gran sacrificio y de su eterno amor por todos los hijos del Padre Celestial. Comparto mi testimonio especial con toda humildad, pero con absoluta certeza. En el nombre de Jesucristo. Amén. Me encanta la historia de la Iglesia. Mi fe se fortalece cuando aprendo acerca de la notable dedicación de nuestros antepasados que aceptaron el Evangelio
y vivieron firmes en la fe. Hace un mes, 12,000 maravillosos jóvenes del distrito del templo de Hilbert, Arizona, celebraron la finalización de su nuevo templo con una actuación inspiradora, con la que demostraron su compromiso de llevar una vida justa. El lema de su celebración era vivir firmes en la fe. Al igual que hicieron esos jóvenes de Arizona, cada santo de los últimos días debería comprometerse a vivir firme en la fe. La letra en inglés del himno, firmes creced en la fe, dice, firmes en la fe que nuestros padres atesoraron. Y podríamos añadir, firmes en la fe que nuestros abuelos atesoraron. Me pregunté si cada uno de esos jóvenes tan entusiastas de Arizona conocía su propia historia en la iglesia, si sabía cómo habían llegado sus familiares a ser miembros de la iglesia. Sería maravilloso que todos los santos de los últimos días conocieran la historia de la conversión de sus antepasados. Ya sean ustedes descendientes o no de los pioneros, la herencia de fe y sacrificio de los mormones pioneros es su herencia. Es la noble herencia de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Un maravilloso capítulo de la historia de la Iglesia tuvo lugar cuando Wilford Woodruff, un apóstol del Señor, estaba enseñando el Evangelio restaurado de Jesucristo en Gran Bretaña en 1840, solo 10 años antes, después del establecimiento de la Iglesia. Wilford Woodruff y otros apóstoles se habían centrado en trabajar en el área de Liverpool y Preston, en Inglaterra, con mucho éxito. El elder Woodruff, futuro presidente de la Iglesia, oraba constantemente a Dios para que lo guiara en esa obra tan importante. Sus oraciones le inspiraron a dirigirse a otro lugar, a enseñar el Evangelio. El presidente Monson ha enseñado que cuando recibimos inspiración celestial para hacer algo, debemos hacerlo ahora, no dejarlo para otro día. Eso es exactamente lo que hizo Wilford Woodruff. Con la indicación clara del Espíritu de dirigirse al sur, el elder Woodruff partió casi de inmediato hacia una zona llamada Hertfordshire, una región agrícola del sur de Inglaterra. Allí conoció a un próspero granjero llamado John Bembo y fue recibido con corazones alegres y agradecimiento. Un grupo de 600 personas que se habían congregado con el nombre de Hermanos Unidos habían estado orando para pedir luz y verdad. El Señor envió a Wilford Woodruff como respuesta a sus oraciones. Las enseñanzas del elder Woodruff dieron frutos inmediatamente y muchas personas se bautizaron. Brigham Young y Wheeler Richards se reunieron con él en Hertfordshire y los 3 apóstoles lograron un éxito notable. En solo unos meses organizaron 32 ramas para los 542 nuevos miembros. Esa obra tan notable continuó y finalmente casi todos los miembros de los Hermanos Unidos se bautizaron en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Mi tatarabuela, Hannah Mariah Harris, una de las primeras personas en escuchar a Wilford Woodruff, se comunicó con su esposo, Robert Harris, hijo, que había oído la palabra de Dios y que tenía la intención de bautizarse. A Robert no le agradó lo que escuchó y le dijo que la acompañaría al siguiente sermón que diera el misionero mormón para dejar las cosas claras. Sentado cerca de la parte delantera de la asamblea y con el firme propósito de no dejarse influenciar, y quizás también para molestar al predicador, Robert sintió de inmediato la influencia del Espíritu. Como le había sucedido a su esposa, supo que el mensaje de la restauración era verdadero y él y su esposa se bautizaron. Su historia de fe y devoción es similar a la de otros miles de personas. Cuando escucharon el mensaje del Evangelio, supieron que era verdadero. Como dicen las Escrituras, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Tras escuchar la voz del pastor, dedicaron plenamente su vida a vivir el Evangelio y a seguir las indicaciones del profeta del Señor. Como respuesta al llamamiento de congregarse en Sion, dejaron atrás su hogar en Inglaterra, cruzaron el Atlántico y se congregaron con los santos en Nauvoo, Illinois. Aceptaron el Evangelio con todo su corazón. Mientras se establecían en su nueva tierra, ayudaron a edificar el templo de Nauvoo con el diezmo de su trabajo. De cada 10 días, dedicaban 1 a trabajar en la construcción del templo. Se les partió el corazón al recibir la noticia de la muerte de su amado profeta José Smith y su hermano Hiram. Pero siguieron adelante, permanecieron firmes en la fe.
Cuando los santos fueron perseguidos y expulsados de Nauvoo, Robert y Mariah se sintieron enormemente bendecidos por haber recibido su investidura en el templo antes de partir hacia el oeste. Aunque no sabían lo que les depararía el futuro, estaban seguros de su fe y su testimonio. Con sus 6 hijos, se arrastraron por el barro y cruzaron Iowa de camino hacia el oeste. Construyeron una choza junto al río Missouri, en lugar en el que se conocería después como Winter Quarters. Este grupo de intrépidos misioneros esperaban las instrucciones apostólicas sobre la forma y el momento de dirigirse hacia el oeste. Los planes de todos ellos cambiaron cuando Brigham Young, el presidente del Quórum de los 12, pidió voluntarios entre los hombres para servir en el ejército de los Estados Unidos, en lo que se conocería como el Batallón Mormón. Robert Harris, hijo, fue uno de los más 500 hombres mormones que respondieron a la llamada de Brigham Young. Se alistó sabiendo que dejaría a su esposa embarazada y a sus 6 pequeños hijos. ¿Por qué hicieron algo así, él y el resto de los hombres? La respuesta puede expresarse con las palabras de mi tatarabuelo. En una carta que escribió a su esposa cuando el batallón se detuvo brevemente cerca de Santa Fe, él dijo: "Mi fe es más fuerte que nunca. Y cuando pienso en lo que Brigham Young nos dijo, creo en ello como si el gran Dios mismo me lo hubiera dicho". En otras palabras, sabía que estaba escuchando a un profeta de Dios, al igual que lo sabía el resto de los hombres. Por eso lo hicieron. Sabían que los dirigía un profeta de Dios. En esa misma carta expresó su ternura por su esposa y sus hijos y contaba que oraba constantemente para que ella y los niños fueran bendecidos. Un poco más adelante, en la carta, hizo esta enérgica declaración: "No debemos olvidar las cosas que tú y yo escuchamos, vimos y experimentamos en el templo del Señor". Junto con su anterior testimonio de que somos dirigidos por un profeta de Dios, sus sagradas amonestaciones han llegado a ser como un pasaje de escritura para mí. 18 meses después de marcharse con el batallón, Robert Harris volvió sano y salvo con su amada Mariah. Permanecieron firmes en la fe en el Evangelio durante toda su vida. Tuvieron 15 hijos, 13 de los cuales alcanzaron la edad adulta. Mi abuela, Fanny Walker, de Raymond, Alberta, Canadá, fue uno de sus 136 nietos. La abuela Walker estaba orgullosa del hecho de que su abuelo había servido en el batallón mormón y quería que todos sus nietos lo supieran. Ahora que yo soy abuelo, entiendo por qué lo consideraba tan importante. Ella deseaba volver los corazones de los hijos hacia los padres. Deseaba que conocieran su herencia justa, porque sabía que sería una bendición en su vida. Cuanto más cerca nos sintamos de nuestros antepasados justos, más probabilidades hay de que tomemos decisiones sabias. Y así es. Cada uno de nosotros será enormemente bendecido si conocemos las historias de fe y sacrificio que llevaron a nuestros antepasados a unirse a la iglesia del Señor. Desde el primer momento en que Robert y Mariah escucharon a Wilford Woodruff enseñar y testificar de la restauración del Evangelio, supieron que el Evangelio era verdadero. También sabía que fueran cuales fueran las pruebas o dificultades que llegaran a experimentar, serían bendecidos si permanecían fieles en la fe. Casi parece que hubieran escuchado las palabras de nuestro profeta actual, que dijo: "Ningún sacrificio es demasiado grande para recibir las bendiciones del templo". La moneda de 2 libras del Reino Unido tiene una inscripción lateral: "Subidos a hombros de gigantes". Cuando pienso en nuestros grandes antepasados pioneros, siento que todos vamos subidos en hombros de gigantes. Aunque esa amonestación provino de una carta de Robert Harris, creo que innumerables antepasados enviaron el mismo mensaje a sus hijos y nietos. No debemos olvidar las experiencias que hemos tenido en el templo y no debemos olvidar las promesas y las bendiciones que cada uno de nosotros recibe gracias al templo.
Tampoco debemos olvidar que somos dirigidos por un profeta de Dios. Testifico que somos dirigidos por un profeta de Dios. El Señor restauró su iglesia en los postreros días por medio del profeta José Smith. Y no debemos olvidar que hemos sido dirigidos por una cadena ininterrumpida de profetas de Dios, desde José a Brigham y sucesivamente con cada presidente de la iglesia posterior hasta nuestro profeta actual, Thomas S. Monson. Lo conozco, lo honro y lo amo. Testifico que Él es el profeta del Señor en la tierra en la actualidad. El deseo de mi corazón es que, junto con mis hijos y mis nietos, honremos el legado de nuestros antepasados justos, aquellos fieles pioneros mormones que estuvieron dispuestos a ponerlo todo en el altar como sacrificio y a defender a su Dios y su fe. Oro para que cada uno de nosotros viva firme en la fe que nuestros padres atesoraron. En el santo y sagrado nombre de Jesucristo. Amén. La noche de hogar que la hermana Perry y yo hemos estado haciendo los lunes por la noche, de pronto aumentó de tamaño. A nuestro complejo de apartamentos se han mudado mi hermano, su hija, el hermano de Bárbara y una sobrina con su esposo. Es la única vez en la que he tenido la bendición de tener familia que viviera cerca de mí desde que era niño. En ese entonces mi familia vivía en la misma cuadra, junto con varios parientes de la familia extendida de mi madre. La casa del abuelo Sonny estaba al lado de la nuestra y al norte, y la de la tía Emma al lado y al sur. En el lado sur de la cuadra vivía la tía Josephine y en el lado este estaba el tío Alma. Durante mi niñez nos relacionábamos con los familiares todos los días y compartimos momentos especiales al trabajar, jugar y pasar tiempos juntos. No podíamos hacer muchas travesuras sin que nuestras madres se enteraran. Nuestro mundo es diferente ahora. Los integrantes de las familias viven en diferentes lugares, aun si viven relativamente cerca el uno del otro. A menudo no viven al lado. Aún así, debo creer que mi niñez y mi situación actual son un pedacito de cielo al tener a familiares queridos viviendo cerca el uno del otro. Me sirve como un recordatorio constante de la naturaleza eterna de la unidad familiar. En mis años de adolescencia tuve una relación especial con mi abuelo. Siendo el hijo mayor de mi familia, retiré la nieve en el invierno y cuidé del césped en el verano, tanto de nuestra casa, la de mi abuelo y de mis dos tías. Por lo general, el abuelo se sentaba en el porche delantero mientras yo cortaba el césped. Cuando terminaba, me sentaba en las gradas de la entrada a la casa y conversaba con él. Esos momentos son recuerdos preciados para mí. Un día le pregunté a mi abuelo, ¿cómo sabría yo si siempre estaba haciendo lo correcto? Ya que en la vida se nos presentan muchas opciones. Como él solía hacer, me respondió con una experiencia de su vida en la granja. Él me enseñó la manera de entrenar a una yunta de caballos para que trabajaran juntos. Él explicó que una yunta de caballos siempre debe saber quién está a cargo. Una parte clave para controlar y dirigir a un caballo es un arnés y un freno. Si un miembro de la yunta cree que no necesita obedecer la voluntad del conductor, la yunta nunca tirará ni trabajará junto al otro para aumentar su capacidad. Ahora vamos a examinar la lección que mi abuelo me enseñó usando este ejemplo. ¿Quién es el conductor de la yunta de caballos? Mi abuelo creía que es el Señor. Él es quien tiene un propósito y un plan. Él es también quien entrena y crea la yunta de caballos. Y a su vez,
quien crea a cada uno de los caballos. El conductor sabe lo que es mejor, y la única manera para que un caballo sepa que siempre está haciendo lo correcto es ser obediente y seguir la guía del conductor. Entonces, lo que mi abuelo decía, ¿a qué se comparan estas cosas? Yo creí en ese entonces, así como creo ahora, que mi abuelo me estaba enseñando a seguir las impresiones del Espíritu Santo. En su mente, el arnés y el freno eran espirituales. Un caballo obediente que forma parte de una yunta de caballos bien entrenada solo necesita de un suave tirón del conductor para hacer exactamente lo que él deseaba que hiciera. Este suave tirón es equivalente a la voz apacible y delicada con la que el Señor nos habla. Por respeto a nuestro albedrío, nunca es un susurro fuerte ni enérgico. Los hombres y las mujeres que hagan caso omiso de los suaves susurros del Espíritu, a menudo aprenderán como aprendió el Hijo pródigo, mediante las consecuencias naturales de la desobediencia y de vivir perdidamente. Fue solo después de que las consecuencias naturales humillaran al Hijo pródigo que él volvió en sí y escuchó los susurros del Espíritu que le dijeron que regresara a casa de su padre. Así que la lección que me enseñó mi abuelo era de que siempre estuviera dispuesto a recibir un suave susurro del Espíritu. Él me enseñó que siempre recibiría tales susurros si empezaba a ir por el camino equivocado y que nunca sería culpable de cometer una falta grave si permitía que el Espíritu guiara mis decisiones en la vida. Como leemos en Santiago 3:3, he aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Debemos ser conscientes de nuestros frenos espirituales, incluso al más mínimo susurro del Maestro. Debemos estar dispuestos a cambiar por completo nuestro rumbo. Para tener éxito en la vida, debemos enseñar a nuestro espíritu y cuerpo a trabajar juntos, obedeciendo los mandamientos de Dios. Si damos oído a los suaves susurros del Espíritu Santo, eso puede unir el espíritu y el cuerpo en propósito y guiarnos de regreso a nuestro hogar eterno, a vivir con nuestro Padre Celestial. En nuestro tercer artículo de fe aprendemos la importancia de la obediencia. Creemos que por la expiación de Cristo, todo el género humano puede salvarse mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. La clase de obediencia que mi abuelo describió en el ejemplo de una yunta de caballos requiere además una responsabilidad especial, es decir, una fe absoluta en el conductor de la yunta. Por lo tanto, la lección que mi abuelo me enseñó también se refería al primer principio del Evangelio, fe en Jesucristo. El apóstol Pablo enseñó, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces Pablo utilizó los ejemplos de Abel, Enoc, Noé y Abraham para enseñar acerca de la fe. Él se centró en la historia de Abraham, puesto que Abraham es el padre de los fieles. Pablo escribió, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como heredad, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en una tierra ajena. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque consideró que era fiel el que lo había prometido. Sabemos que por medio de Isaac, hijo de Abraham y de Sara,
se le dio una promesa a Abraham, la promesa de una posteridad, como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Y entonces se probó la fe de Abraham de una manera que muchos de nosotros consideraríamos inimaginable. He meditado sobre la historia de Abraham e Isaac, y aún así no comprendo plenamente la fidelidad ni la obediencia de Abraham. Puedo imaginarlo recogiendo las cosas fielmente para salir temprano una mañana, pero ¿cómo dio todos esos pasos junto a su hijo Isaac durante un viaje de 3 días en la base del monte Moriah? ¿Cómo llevaron la leña para prender el fuego arriba en la montaña? ¿Cómo construyó el altar? Antes de que lo atara a Isaac y lo colocara en el altar, ¿cómo le explicó que él sería el sacrificio? ¿Y cómo tuvo la fuerza para levantar el cuchillo para matar a su hijo? La fe de Abraham le confería el poder para seguir la guía de Dios con precisión, hasta el momento milagroso en que un ángel se dirigió a él desde el cielo y le anunció que había pasado su prueba agonizante. Luego el ángel del Señor le repitió las promesas del convenio abrahámico. Me doy cuenta de que los retos relacionados con tener fe en Jesucristo y ser obedientes serán más difíciles para algunas personas que para otras. Tengo suficientes años de experiencia para saber que aunque hay diferentes tipos de caracteres en los caballos y por lo tanto algunos son más fáciles o más difíciles de entrenar, hay una variedad mucho mayor en las personas. Cada uno de nosotros es un hijo o una hija de Dios y tiene una singular historia en la vida preterrenal como en la terrenal. Por consiguiente, hay muy pocas soluciones que funcionen para todos. Entonces reconozco la naturaleza de la vida de ensayo y error y lo que en realidad es más importante, la necesidad del segundo principio del Evangelio de Jesucristo, lo cual es el arrepentimiento. También es cierto que la época en la que vivió mi abuelo fue una época más sencilla, en especial en cuanto a las decisiones entre el bien y el mal, aunque algunas personas muy inteligentes y perspicaces podrían creer que nuestra época más compleja requiera soluciones aún más complejas. No estoy convencido de que estén en lo cierto. Más bien, creo que la complejidad de hoy en día requiere una mayor sencillez, como la respuesta que me dio mi abuelo a mi sincera pregunta acerca de la forma de saber la diferencia entre el bien y el mal. Sé que lo que les ofrezco hoy es un consejo sencillo, que puede no funcionar para todo el mundo, pero puedo testificar acerca de lo bien que funciona para mí. Se lo recomiendo a ustedes y aún los invito a experimentar con mis palabras. Y si lo hacen, les prometo que los conducirá a decisiones claras cuando estén rodeados de opciones y a respuestas sencillas a las preguntas que confunden a los instruidos y a los que creen ser sabios. Con frecuencia pensamos que la obediencia consiste en seguir en forma pasiva y sin pensar las órdenes o dictados de una autoridad superior. En realidad, la obediencia es un emblema de nuestra fe en la sabiduría y el poder de la máxima autoridad, a un Dios. Cuando Abraham demostró fidelidad y obediencia inquebrantable a Dios, aun cuando se le mandó sacrificar a su hijo, Dios lo rescató. Cuando demostramos nuestra fidelidad del mismo modo mediante la obediencia, al final, Dios nos rescatará. Aquellos que confían únicamente en sí mismos y siguen solo sus deseos y tendencias son tan limitados en comparación con aquellos que siguen a Dios y tienen acceso a su sabiduría, poder y dones. Se dice que una persona que se preocupa solo de sí misma
no llega a nada. La obediencia firme y proactiva no significa en lo absoluto débil o pasiva. Es el medio por el que declaramos nuestra fe en Dios y nos hacemos merecedores de recibir los poderes del cielo. La obediencia es una decisión entre nuestro propio conocimiento, poder limitado, y la sabiduría ilimitada e omnipotente de Dios. De acuerdo con la lección de mi abuelo, es una decisión de discernir los susurros del Espíritu y seguir siempre la guía del conductor. Que lleguemos a ser herederos del convenio y de la descendencia de Abraham a través de nuestra fidelidad y al recibir las ordenanzas del Evangelio restaurado. Les prometo que las bendiciones de la vida eterna están al alcance de todos los que son fieles y obedientes. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Ahora el coro y la congregación se pondrán de pie y cantaremos juntos La Luz de la Verdad. Después de ello tendremos el placer de escuchar al elder Lawrence Corbridge, Michael Ute y al elder Marcos Aiducaires de los 70. Les seguirá el elder D. Todd Christofferson del Quórum de los 12 Apóstoles. Esta es la Conferencia General Anual número 184 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Un jovencito lee la Biblia y sus ojos se detienen en un pasaje de Escrituras en particular. Ese momento cambiaría el mundo. Está deseoso de saber qué iglesia lo conducirá a la verdad y a la salvación. Ha tratado casi todo y ahora recurre a la Biblia y lee estas palabras. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Reflexiona en ellas una y otra vez, y el primer destello de luz penetra la oscuridad. ¿Es esa la respuesta? ¿Es el medio para salir de la confusión y la oscuridad? ¿Puede ser así de simple? Preguntar a Dios y Él responderá. Al fin decide que debe preguntar a Dios o permanecer en tinieblas y confusión. Pero a pesar de lo ansioso que está, no corre a un rincón para ofrecer una oración rápida. Solo tiene 14 años, pero en su apuro por saber, no se apresura. Esa no es simplemente otra oración. Decide dónde ir y cuándo hacer el intento. Se prepara para hablar con Dios. Entonces llega el día. Es la mañana de un día hermoso y despejado a principios de la primavera de 1820. Camina solo a la quietud de una arboleda cercana entre árboles que se erigen sobre él. Llega al lugar que había escogido de antemano. Se arrodilla y eleva a Dios el deseo de su corazón. Describiendo lo que sucede después, él dice: vi una columna de luz, más brillante que el sol, directamente arriba de mi cabeza, y esta luz gradualmente descendió hasta descansar sobre mí. Al reposar sobre mí la luz, vi en el aire arriba de mí a dos personajes cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Uno de ellos me habló, llamándome por mi nombre, y me dijo, señalando al otro: José, este es mi hijo amado. Escúchalo. Solo 24 años después, José Smith y su hermano Hiram morirían a causa de lo que comenzó allí. José explicó que cuando tenía 17 años, un ángel le dijo que entre todas las naciones se tomaría su nombre para bien y para mal entre todo pueblo. Esa profecía continúa cumpliéndose hoy al extenderse por todo el mundo como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. La oposición, la crítica y el antagonismo acompañan a la verdad. Siempre que se revele la verdad en cuanto al propósito y el destino del hombre, habrá fuerzas que se opongan a ella. Comenzando con Adán y Eva en el jardín de Edén, siguiendo con el ministerio de Cristo y hasta nuestros días, siempre se trató de falsificar, destruir, oponerse y frustrar el plan de vida. Busquen a la persona que recibió más persecución injusta que ninguna otra, alguien que fue impugnado, desafiado, rechazado, castigado, abandonado y crucificado, alguien que descendió debajo de todo. Allí encontrarán la verdad, el Hijo de Dios, el Salvador de toda la humanidad. ¿Por qué no lo dejaron tranquilo? ¿Por qué? Porque Él es la verdad, y la verdad siempre será combatida. Luego busquen a uno que sacó a luz otro testamento de Jesucristo y otras escrituras. Busquen a uno que fue el instrumento mediante el cual se restauró la plenitud del Evangelio y la Iglesia de Jesucristo sobre la tierra. Búsquenlo y encontrarán críticas injustas. ¿Por qué no dejarlo tranquilo? ¿Por qué? Porque Él enseñó la verdad, y la verdad siempre será combatida. Las revelaciones dadas a José Smith afirman que fue un profeta de Dios. Consideremos algunas de ellas. Veamos parte de la luz y la verdad revelada por medio de él,
que brilla en pleno contraste con las creencias comunes de su época y de la nuestra. Dios es un ser individual y exaltado, un Padre eterno. Él es nuestro Padre. Dios el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo son seres separados. Ustedes son más que humanos. Son hijos de Dios, el Padre eterno, y pueden llegar a ser como Él si tienen fe en su Hijo, se arrepienten, reciben las ordenanzas, reciben el Espíritu Santo y perseveran hasta el fin. La Iglesia de Jesucristo hoy en día es básicamente igual que la iglesia que Él organizó durante su ministerio terrenal, con profetas y apóstoles, los sacerdocios de Melquisedec y Levítico, élderes, sumos sacerdotes, diáconos, maestros, obispos y setentas, tal como se describe en la Biblia. La autoridad del sacerdocio fue quitada de la tierra después de la muerte del Salvador y sus apóstoles y se restauró nuevamente en nuestros días. La revelación no ha cesado y los cielos continúan abiertos. Dios habla a los profetas en la actualidad y les hablará a ustedes y a mí también. Hay más después de esta vida que solamente el cielo y el infierno. Hay grados de gloria y lo que hagamos en esta vida es de gran importancia. Más que creer en Cristo de forma pasiva, deberíamos elevar hacia Él todo pensamiento. Hacer todo cuanto hagamos en el nombre del Hijo, recordarle siempre y guardar sus mandamientos para que siempre podamos tener su Espíritu con nosotros. Los millones de millones que viven y mueren sin el Evangelio y sin las ordenanzas necesarias para la salvación no están perdidos. Mediante la expiación de Cristo pueden salvarse mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio, administradas tanto por los vivos como por los muertos. No todo comenzó al nacer. Ustedes vivieron antes en la presencia de Dios como sus hijos e hijas y se prepararon para esta vida terrenal. El matrimonio y la familia no son las tradiciones de los hombres de hasta que la muerte nos separe. Fueron establecidos para que fueran eternos por medio de convenios realizados con Dios. La familia es el modelo de los cielos. Y esa es una parte del torrente de revelación dado a José Smith. ¿De dónde vinieron estas revelaciones que traen luz a la oscuridad, claridad a la duda y que han inspirado y mejorado a millones de personas? ¿Qué es más probable? ¿Que Él lo haya inventado todo solo o que haya recibido ayuda del cielo? ¿Las escrituras que produjo suenan a las palabras de un hombre o a palabras provenientes de Dios? No hay controversia en cuanto a lo que José Smith hizo, solo en la forma en que lo hizo y por qué. Y no hay muchas opciones. O era un farsante o era un profeta. ¿Hizo lo que hizo por sí solo o tuvo ayuda de los cielos? Miren la evidencia. Pero miren toda la evidencia, su vida completa, no solo un aspecto. Más importante aún, hagan lo que hizo el joven José y pidan a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dado. Esa no es únicamente la manera de saber la verdad en cuanto al libro de Mormón y a José Smith, es también el modelo a seguir para saber la verdad de todas las cosas. Testifico que José Smith fue un profeta de Dios, como también lo es Thomas S. Monson hoy día. Por medio de José Smith, las llaves del reino una vez más han sido entregadas al hombre en la tierra, y de allí rodará el Evangelio, como la piedra cortada del monte, no con mano, hasta que llene toda la tierra. Dios es nuestro Padre eterno, y Jesús es el Cristo. A ellos adoramos. Nada se compara a las creaciones de ellos, al plan de salvación y al sacrificio expiatorio del Cordero de Dios.
En esta dispensación cumplimos con el plan del Padre y participamos de los frutos de la expiación solo mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio que han sido restauradas por medio del profeta José Smith. Testifico de ellos, Dios el Padre Eterno y Jesucristo, el Salvador del mundo, y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén. Poco después de la conferencia general de octubre de 2007, uno de mis hermanos me dijo que pasarían 7 años antes de que volviera a tener esta estresante experiencia. Me sentí aliviado y le dije que los consideraría mis 7 años de abundancia. Bien, aquí estoy. Mis 7 años de abundancia han llegado a su fin. El pasado enero, mi esposa Grace y yo recibimos la asignación de visitar a los miembros de Filipinas que habían quedado desolados por un gran terremoto y un supertifón. Nos regocijamos porque la asignación era una respuesta a nuestras oraciones y un testimonio de la misericordia y la bondad de nuestro Padre Celestial amoroso, que calmó un poco nuestro anhelo de expresarles personalmente nuestro amor y preocupación. La mayoría de los miembros con los que nos encontramos aún seguían viviendo en refugios temporales como carpas, centros de la comunidad y centros de reuniones de la iglesia. Los hogares que visitamos tenían solo parte o nada del techo. Aquella gente no tenía mucho y lo poco que tenía o había tenido lo perdieron en los desastres. Había lodo y escombros por todas partes, sin embargo, rebosaban de gratitud por las pocas cosas que habían recibido de ayuda y se sentían felices y con buen ánimo a pesar de circunstancias tan difíciles. Cuando les preguntábamos cómo lo sobrellevaban, todos respondían con un firme «estamos bien». Obviamente su fe en Jesucristo les daba la esperanza de que al final de todo estarían bien. Hogar tras hogar, carpa tras carpa, la hermana T y yo aprendimos de aquellos santos fieles. En tiempos de calamidad o de tragedia, el Señor tiene una manera de reorientarnos a nosotros y a nuestras prioridades. De repente, todas las cosas materiales por las que tanto trabajamos carecen de importancia y lo que verdaderamente importa es nuestra familia y la relación con los demás. Una buena hermana lo expresó así: cuando el agua bajó y llegó el momento de empezar a limpiar, contemplé mi casa y pensé, ¡wow! ¿Cuánta basura he acumulado todos estos años? Sospecho que esa hermana ha ganado una perspectiva mejor y por tanto será más cauta a la hora de decidir qué cosas son necesarias y cuáles puede prescindir. Al trabajar con muchos miembros al cabo de los años, nos ha complacido observar una abundancia de fortaleza espiritual. Asimismo, hemos visto tanto abundancia como carencia de posesiones materiales entre los fieles miembros. Por cuestiones de necesidad, la mayoría de nosotros necesita ganar dinero y comprar algunos de los bienes materiales del mundo a fin de sostener a la familia, lo cual requiere una buena cantidad de tiempo y de atención. La oferta del mundo es infinita, así que es vital que aprendamos a reconocer cuándo tenemos suficiente. Si no tenemos cuidado, empezaremos a perseguir lo temporal más que lo espiritual. Nuestra búsqueda de lo espiritual y lo eterno ocupará un segundo lugar, y no como debe ser. Tristemente, parece haber una fuerte inclinación por adquirir cada vez más y poseer lo más novedoso y sofisticado. ¿Cómo nos aseguramos de que no vamos por ese camino? Jacob da el siguiente consejo. Por lo tanto, no gastéis dinero en lo que no tiene valor, ni vuestro trabajo en lo que no puede satisfacer. Escuchadme diligentemente y recordad las palabras que he hablado, y venid al Santo de Israel y saciaos de lo que no perece ni se puede corromper, y deleítese vuestra alma en la plenitud. Espero que ninguno de nosotros gaste dinero en aquello que no tiene valor, ni que trabaje por aquello que no satisface.
El Salvador enseñó lo siguiente, tanto a los judíos como a los nefitas. No os acumuléis tesoros sobre la tierra donde la polilla y el moho corrompen, y los ladrones minan y roban, sino acumulaos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el moho corrompen, y donde los ladrones no minan ni roban. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. En otra ocasión el Salvador refirió esta parábola. Las tierras de un hombre rico habían producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis alfolíes y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años, descansa, come, bebe, diviértete. Pero le dijo Dios, necio, esta noche van a pedir tu alma, y lo que has guardado, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. No hace mucho el presidente Dieter F. Uchtdorf aconsejó lo siguiente. Nuestro Padre Celestial ve nuestro verdadero potencial. Él sabe cosas de nosotros que ni nosotros mismos sabemos. Durante nuestra vida, Él nos impulsa a cumplir con la medida de nuestra creación, a llevar una vida recta y a regresar a su presencia. ¿Por qué entonces dedicamos tanto tiempo y energía a cosas tan efímeras, de tan poca importancia y tan superficiales? ¿Nos negamos a ver la insensatez de ir en pos de lo trivial y pasajero? Todos sabemos que nuestra lista de tesoros terrenales incluye el orgullo, las riquezas, las cosas materiales, el poder y los honores de los hombres. Como no merecen que les dediquemos más tiempo y atención, me centraré en aquellas cosas que contribuirán y construirán los tesoros de los cielos. ¿Cuáles son algunos de los tesoros en los cielos que podemos acumular? Para empezar, nos vendrá bien adquirir los atributos cristianos de la fe, la esperanza, la humildad y la caridad. Se nos ha aconsejado repetidas veces que debemos despojarnos del hombre natural y volvernos como un niño. El Salvador nos dio la admonición de que nos esforcemos por ser perfectos como Él y nuestro Padre Celestial. Segundo, necesitamos dedicarle más tiempo y esfuerzo de calidad al fortalecimiento de nuestras relaciones familiares. Después de todo, la familia es ordenada por Dios. Es la unidad más importante que hay en esta vida y en la eternidad. Tercero, servir al prójimo es lo que distingue a un verdadero seguidor de Cristo. Él dijo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Cuarto, comprender la doctrina de Cristo y fortalecer nuestro testimonio es una labor que nos brindará un gozo y una satisfacción real. Necesitamos estudiar la palabra de Cristo sistemáticamente tal y como se halla en las Escrituras, así como las palabras de los profetas vivientes, porque he aquí, las palabras de Cristo os dirán todas las cosas que debéis hacer. Permítanme concluir con el relato de una viuda de 73 años a la que conocimos en el viaje a Filipinas. Cuando el terremoto asoló la isla de Bohol, la casa en la que ella y su difunto esposo habían trabajado tanto se vino abajo, matando a su hija y a su nieto. Ella logró escapar con apenas unos cortes y golpes. Ahora estaba sola y necesitaba trabajar para mantenerse, y comenzó a lavar ropa, lo cual hace a mano, y tiene que subir y bajar un cerro bastante grande varias veces al día para ir por agua. Cuando la visitamos aún, vivía en una carpa. Estas son sus palabras. Elder, acepto todo lo que el Señor me ha pedido pasar. No guardo rencor. Atesoro mi recomendación para el templo y la guardo debajo de mi almohada. Sepa que pago un diezmo íntegro de lo poco que gano lavando ropa. No importa lo que suceda, siempre pagaré el diezmo. Testifico que nuestras prioridades, tendencias, inclinaciones, deseos, apetitos y pasiones tendrán un efecto directo en nuestro próximo estado. Recordemos siempre las palabras del Salvador, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.
ruego que nuestro corazón se halle en el lugar correcto. Es mi súplica en el nombre de Jesucristo. Amén. El otro día, Mi nieto de 10 años estaba estudiando en Internet acerca del cerebro humano, pues quiere ser cirujano. Es fácil ver que es mucho más inteligente que yo. Nos gusta Internet. En casa utilizamos las redes sociales, el correo electrónico y otros medios para comunicarnos con familiares y amigos. Mis hijos hacen muchas de sus tareas escolares por Internet. Cualquiera que sea la pregunta, si necesitamos información, la buscamos en línea. Tenemos abundante material en cuestión de segundos. Es maravilloso. Internet nos brinda muchas oportunidades de aprender. Sin embargo, Satanás quiere que seamos miserables y distorsiona el propósito real de las cosas. Él se vale de esta gran herramienta para promover la duda y el temor y destruir la fe y la esperanza. Con tanto como hay disponible en Internet, uno debe considerar cautelosamente hacia dónde orientar sus esfuerzos. Satanás puede mantenernos ocupados, distraídos e infectados al tratar de seleccionar la información, mucha de la cual puede ser basura. Uno no debe deambular entre la basura. Presten atención a la guía siguiente que nos brindan las Escrituras. A todo hombre se da el Espíritu de Cristo para que sepa discernir el bien del mal. Por tanto, os muestro la manera de juzgar. Porque toda cosa que invita a hacer lo bueno y persuade a creer en Cristo es enviada por el poder y el don de Cristo, por lo que sabréis que es de Dios. De manera real, encaramos el mismo dilema al que se enfrentó José Smith en su juventud. Demasiado a menudo descubrimos que carecemos de sabiduría. En el reino de Dios se aprecia y alienta la búsqueda de la verdad, y de ninguna manera se reprime o teme. El Señor mismo aconseja encarecidamente a los miembros de la Iglesia que busquen conocimiento. Él dijo: buscad diligentemente, sí, buscad palabras de sabiduría de los mejores libros. Buscad conocimiento tanto por el estudio como por la fe. Sin embargo, ¿cómo podemos reconocer la verdad en un mundo que es cada vez más directo en sus ataques a las cosas de Dios? Las Escrituras nos enseñan cómo. Primero, podemos conocer la verdad al observar sus frutos. El Señor dijo durante su gran sermón del monte: así, todo buen árbol da buenos frutos, mas el árbol malo da malos frutos. Así que, por sus frutos los conoceréis. El profeta Mormón enseñó este mismo principio cuando dijo: por sus obras los conoceréis, porque si sus obras son buenas, ellos también son buenos. Invitamos a todos a estudiar los frutos y las obras de esta iglesia. Aquellos que están interesados en la verdad sabrán reconocer la diferencia que marcan la iglesia y sus miembros en las comunidades donde están establecidas. También notarán la mejora en la vida de quienes siguen sus enseñanzas. Los que examinen estos frutos descubrirán que los frutos de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días son deliciosos y deseables. Segundo, podemos hallar la verdad al experimentar nosotros mismos con la palabra. El profeta Alma enseñó: comparemos pues la palabra a una semilla. Si dais lugar para que sea sembrada una semilla en vuestro corazón, he aquí, si es una semilla verdadera y no la echáis fuera por vuestra incredulidad, he aquí, empezará a hincharse en vuestro pecho y empezará a decir dentro de vosotros: debe ser que esta es una semilla buena, porque empieza a ensanchar mi alma, sí, empieza a iluminar mi entendimiento, sí, empieza a ser deliciosa para mí. Y he aquí,
¿No fortalecerá esto vuestra fe? Sí, fortalecerá vuestra fe, porque toda semilla produce según su propia especie. ¡Qué invitación tan espléndida de un profeta del Señor! Podría compararse a un experimento científico, pues se nos invita a poner a prueba la palabra, se nos dan los parámetros y se nos dice cuál será el resultado de la prueba si seguimos las instrucciones. Así, las Escrituras nos enseñan que podemos saber la verdad al observar sus frutos, es decir, al experimentar personalmente con ella, al hacer sitio para la palabra en nuestro corazón y al cultivarla cual semilla. Sin embargo, hay una tercera manera de saber la verdad y es por medio de la revelación personal. En la sección 8 de Doctrina y Convenios se enseña que la revelación es conocimiento de cuantas cosas pidamos con fe, con un corazón sincero, creyendo que recibiremos. El Señor nos dice cómo recibiremos la revelación. Hablaré a tu mente y a tu corazón por medio del Espíritu Santo que vendrá sobre ti y morará en tu corazón. Se nos enseña que la revelación puede obtenerse al pedir con fe, con un corazón sincero y creyendo que recibiremos. Noten que el Señor lo dejó bien claro cuando advirtió: recuerda que sin fe no puedes hacer nada. Por tanto, pide con fe. La fe requiere trabajo, como estudiarlo en la mente y luego preguntarle al Señor en oración si está bien. Si estuviese bien, haré que tu pecho arda dentro de ti. Por tanto, sentirás que está bien. Mas si no estuviere bien, no sentirás tal cosa, sino que te sobrevendrá un estupor de pensamiento que te hará olvidar lo que está mal. La fe sin obras es muerta. Así pues, pidan con fe, no dudando nada. Tengo un amigo que no es de nuestra fe, que me dijo que no es una persona espiritual. No estudia las Escrituras ni ora, porque dice no entender las palabras de Dios, ni está seguro de si Él existe. Esa actitud explica su falta de espiritualidad y le conducirá a lo opuesto de la revelación, tal como ya explicó Alma. Él dijo: por tanto, el que endurece su corazón recibe la menor porción de la palabra. Pero añadió que al que no endurece su corazón, le es dada la mayor parte de la palabra, hasta que le es concedido conocer los misterios de Dios, al grado de conocerlos por completo. Alma y los hijos de Mosía ejemplifican el principio de que la fe requiere obras. En el libro de Mormón leemos: habían escudriñado diligentemente las Escrituras para conocer la palabra de Dios. Mas esto no es todo. Se habían dedicado a mucha oración y ayuno, por tanto tenían el espíritu de profecía y el espíritu de revelación. Pedir con un corazón sincero es igualmente importante en este proceso. Si buscamos la verdad con sinceridad, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para encontrarla, lo cual incluye leer las Escrituras, ir a la iglesia y esforzarnos por guardar los mandamientos de Dios. También significa estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios cuando la hallemos. Los hechos de José Smith, cuando estaba buscando sabiduría, son un ejemplo perfecto de lo que significa tener un corazón sincero. Él dijo que quería saber qué denominación era verdadera, a fin de saber a cuál debía unirse. Aún antes de orar ya estaba preparado para obedecer la respuesta. Debemos pedir con fe y un corazón sincero, pero eso no es todo. También debemos creer que recibiremos la revelación. Debemos confiar en el Señor y tener esperanza en sus promesas. Recuerden lo que está escrito: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¡Qué promesa tan maravillosa! Los invito a todos a buscar la verdad mediante cualquiera de estos métodos, pero en especial a través de la revelación personal de Dios. Él revelará la verdad a quienes la busquen, tal y como consta en las Escrituras. Requerirá más esfuerzo que una búsqueda en Internet, pero vale la pena. Testifico que esta es la iglesia verdadera de Jesucristo. He visto sus frutos en las comunidades y las vidas de muchos miles, incluso familiares.
Por eso sé que es verdad. También he puesto a prueba la palabra en mi vida por muchos años y he sentido sus efectos en mi alma. Por eso sé que es verdad. Pero lo más importante es que he aprendido de su veracidad por mí mismo, mediante la revelación a través del poder del Espíritu Santo. Por eso sé que es verdad. Invito a todos ustedes a hacer lo mismo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Un sentimiento devastador de derrota y desesperación embargaba a sus discípulos mientras Jesús sufría y agonizaba en la cruz cuando su cuerpo fue colocado en el sepulcro. A pesar de que el Salvador había hablado de su muerte y posterior resurrección, ellos no habían entendido. Sin embargo, la sombría tarde de su crucifixión pronto dio paso a la gozosa mañana de su resurrección. No obstante, ese gozo vino cuando los discípulos se convirtieron en testigos oculares de la resurrección, porque aún la declaración de ángeles de que había resucitado había sido algo incomprensible. Se trataba de algo sin precedentes. María Magdalena y algunas otras mujeres llegaron al sepulcro muy de mañana, trayendo especias aromáticas y perfumes para completar la unción que había iniciado cuando colocaron el cuerpo en el sepulcro. Esa mañana hallaron abierto el sepulcro, habiendo sido removida la piedra que lo cubría, y dos ángeles las saludaron declarando: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando estaba en Galilea, diciendo: es menester que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos. Escuchando a los ángeles, María Magdalena miró dentro de la tumba, pero al parecer lo único que su mente captó fue que el cuerpo se había desaparecido. Corrió a informar a los apóstoles y hallando a Pedro y Juan les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Pedro y Juan corrieron al sepulcro y comprobaron que efectivamente la tumba estaba vacía, y vieron los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre su cabeza, enrollado en un lugar aparte. Al parecer, Juan fue el primero en entender el majestuoso mensaje de la resurrección. Él escribe que vio y creyó, mientras que los otros aún no habían entendido la escritura que era necesario que Él resucitase de entre los muertos. Pedro y Juan se fueron, pero María se quedó allí llorando. Entretanto volvieron los ángeles y le preguntaron tiernamente: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. En ese momento, el Salvador resucitado, de pie detrás de ella, le habló: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo suplicando: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. El elder James E. Talmage escribió: era Jesús, su querido Señor, a quien hablaba, pero no lo sabía. Una palabra de sus labios vivientes transformó su vehemente dolor en gozo. Jesús le dijo: María. La voz, el tono, el tierno acento que ella había escuchado y amado en días anteriores la elevó de la profundidad desesperante y se volvió y miró al Señor. Y en un arrebato de alegría extendió los brazos para estrecharlo, pronunciando una sola palabra de cariño:
Y así María Magdalena llegó a ser la primera de todos los seres mortales en ver al Cristo resucitado. Más tarde ese mismo día apareció a Pedro en Jerusalén, luego a 2 discípulos en camino a Emaús, y en la noche a 10 de los 12 apóstoles y otros creyentes. Apareció de repente en medio de ellos y dijo: «Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo». Y para convencerlos, ya que, llenos de gozo, no lo creían y estaban maravillados, comió pescado y un panal de miel delante de ellos. Posteriormente les mandó: «Me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, y en Samaria y hasta lo último de la tierra». Además de estos testigos, en Jerusalén tenemos el ministerio del Señor resucitado a los antiguos habitantes del hemisferio occidental. En la tierra de abundancia descendió del cielo e invitó a la multitud allí congregada, unas 2.500 personas, a acercarse uno por uno, hasta que todos hubieron llegado y pusieron sus manos en su costado y palparon las marcas de los clavos en sus manos y en sus pies. Y cuando todos hubieron ido y comprobado por sí mismos, exclamaron a una voz diciendo: «Hosana, bendito sea el nombre del más alto Dios». Y cayeron a los pies de Jesús y lo adoraron. La resurrección de Cristo demuestra que su existencia es independiente y eterna, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo al tener vida en sí mismo. Jesús dijo: «Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar». La vida del Salvador no depende de alimentos, de agua, oxígeno, ni de otras sustancias, poderes o personas. Ya sea como Jehová o como el Mesías, Él es el gran yo soy, el que existe por sí mismo. Sencillamente, Él es y siempre será. Mediante su expiación y resurrección, Jesucristo ha vencido todos los efectos de la caída. La muerte física será provisional y aún la muerte espiritual tendrá final, porque todos regresarán a la presencia de Dios, al menos temporalmente, para ser juzgados. Podemos confiar en su poder para vencer y recibir la vida eterna. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. En las palabras del elder Neil A. Maxwell, la victoria de Cristo sobre la muerte dio fin a la situación precaria del género humano. Ahora solo quedan situaciones precarias individuales, y de ellas también podemos ser rescatados siguiendo las enseñanzas de aquel que nos rescató de la extinción general. Habiendo satisfecho las demandas de la justicia, Cristo ahora se adentra en el lugar de la justicia, o podemos decir que Él es justicia y que Él es amor. Asimismo, además de ser un Dios perfectamente justo, Él es un Dios perfectamente misericordioso. Hizo todas las cosas correctamente. Ninguna injusticia en la mortalidad es permanente, ni aun la muerte, porque Él restaura la vida nuevamente. Ninguna herida, discapacidad, traición o abuso queda sin compensación por causa de su justicia y misericordia. De igual modo, todos rendimos cuentas ante Él por nuestras vidas, por nuestras acciones e incluso nuestros pensamientos. Habiéndonos redimido de la caída, nuestras vidas son suyas. Él dijo: «He aquí os he dado mi evangelio, y este es el evangelio que os he dado, que vine al mundo a cumplir la voluntad de mi Padre, porque mi Padre me envió. Y mi Padre me envió para que fuese levantado sobre la cruz, y que después de ser levantado sobre la cruz,
pudiese atraer a mí mismo a todos los hombres, para que así como he sido levantado por los hombres, así también los hombres sean levantados por el Padre, para comparecer ante mí, para ser juzgados por sus obras. Consideren por un momento la importancia de la resurrección para aclarar de una vez por todas la verdadera identidad de Jesús, los grandes debates filosóficos y las preguntas de la vida. Si Jesús realmente resucitó en forma literal, entonces forzosamente se concluye que Él es un personaje divino. Ningún mortal tiene el poder en sí mismo para volver a la vida después de morir. Debido a que resucitó, no pudo haber sido tan solo un carpintero, un maestro, un rabí o profeta. Por haber resucitado, Jesús tiene que haber sido un Dios, aún el Hijo unigénito del Padre. Por consiguiente, lo que enseñó es verdad, ya que Dios no puede mentir. Él es el creador de la tierra, tal como Él lo dijo. El cielo y el infierno son reales, como Él enseñó. Existe un mundo de los espíritus que Él visitó después de su muerte. Por lo tanto, Él vendrá de nuevo y reinará personalmente sobre la tierra. Y habrá un juicio final y una resurrección para todas las personas. Dada la realidad de la resurrección de Cristo, las dudas acerca de la omnipotencia, omnisciencia y la benevolencia de Dios el Padre carecen de fundamento, dado que el Padre dio a su Hijo unigénito para la redención del mundo. Y las dudas en cuanto al significado y propósito de la vida son infundadas también. Jesucristo es efectivamente el único nombre y el único medio por lo que la humanidad puede recibir la salvación. La fe es más que un producto de la imaginación o una invención psicológica. Existe una verdad suprema y universal, y hay normas morales e inmutables, como Él enseñó. Dada su resurrección, el arrepentimiento de cualquier violación de su ley y mandamientos es un asunto urgente. Los milagros del Salvador son reales, como lo es su promesa a sus discípulos de que ellos harían las mismas obras y aún mayores. Su sacerdocio es por ende un poder real que administra el Evangelio y posee las llaves de los misterios del reino, sí, la llave del conocimiento de Dios. Así que en sus ordenanzas se manifiesta el poder de la divinidad. Siendo real la resurrección de Cristo, la muerte no es nuestro fin, y después de deshecha nuestra piel, aún hemos de ver a Dios. El presidente Thomas S. Monson habló acerca de Robert Blatchford, quien hace 100 años atrás, en su libro Dios y mi prójimo, atacó con vigor las creencias cristianas que gozan de aceptación como Cristo, la oración e inmortalidad. Y declaró lo siguiente: afirmo haber demostrado de un modo tan pleno y decisivo todo lo que me propuse que ningún cristiano, sin importar su grandeza y capacidad, puede rebatir ni redarguir mis argumentos. Ese hombre se rodeó de un muro de escepticismo hasta que ocurrió algo sorprendente. Ese muro de pronto se desmoronó. Lentamente empezó a volver a la fe que había despreciado y ridiculizado. ¿Qué fue lo que produjo ese cambio profundo en su actitud? La muerte de su esposa. Con un corazón quebrantado entró en el cuarto donde reposaban sus restos. Vio su cara. Y al salir del cuarto le dijo a su amigo: es ella, y al mismo tiempo no lo es. Todo está cambiado. Había algo que ahora no está. No es la misma. ¿Qué puede faltar si no es el alma? ¿Realmente murió y resucitó el Salvador? Sí. Los principios fundamentales de nuestra religión son el testimonio de los apóstoles y de los profetas concernientes a Jesucristo, que murió, fue sepultado y se levantó al tercer día y ascendió a los cielos, y todas las otras cosas que pertenecen a esta religión son únicamente apéndices de eso.
Cuando estaba por acontecer el profetizado nacimiento de Jesús, había muchos nefitas y lamanitas que creían, aunque la mayoría dudaban. Finalmente se dio la señal de su nacimiento, un día, una noche y otro día sin oscuridad, y todos supieron. Asimismo, en la actualidad algunos creen en la resurrección literal de Cristo, y muchos dudan o no creen. Pero algunos saben. Cuando llegue el momento, todos verán y todos sabrán. De hecho, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará ante Él. Entre tanto, yo creo en los muchos testigos de la resurrección del Salvador, cuyas experiencias y testimonios se encuentran en el Nuevo Testamento. Pedro y sus compañeros de los 12, y la querida María Magdalena, entre otros. Creo en los testimonios que se hallan en el libro de Mormón, el de Nefi, el apóstol, junto con la multitud en la tierra de abundancia, entre otros. Creo en el testimonio de José Smith y Sidney Rigdon, quienes luego de muchos otros testimonios proclamaron el gran testimonio de esta última dispensación, que vive porque lo vimos. Bajo la mirada del ojo de Dios, que todo lo ve, me levanto yo mismo como testigo de que Jesús de Nazaret es el Redentor resucitado. Y yo testifico de todo lo que se desprende del hecho de su resurrección. Que ustedes reciban la convicción y el consuelo de este mismo testimonio. Lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Nuestros queridos hermanos y hermanas, hemos llegado a la conclusión de esta conferencia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Expresamos un sincero agradecimiento a todos aquellos que hicieron que estos servicios fueran preparados tan diligentemente. Damos las gracias a quienes han hablado y a quienes han proporcionado la música inspiradora. Ahora será nuestro privilegio escuchar de nuevo a nuestro amado profeta, el presidente Thomas S. Monson. Al finalizar las palabras del presidente Monson, el coro concluirá esta conferencia entonando «Venid, renovémonos». Luego, el elder Benjamín de Hoyos, de los 70, ofrecerá la última oración y la conferencia entrará en receso. Mis hermanos y hermanas, qué conferencia maravillosa ha sido esta. Hemos sido nutridos espiritualmente al escuchar las palabras inspiradas de los hombres y las mujeres que nos han hablado. La música ha sido excelente. Los mensajes se han preparado y presentado bajo la inspiración del Santo Espíritu. Y las oraciones nos han acercado más a los cielos. Hemos sido edificados en todos los aspectos al participar juntos. Espero que dediquen tiempo para leer los mensajes de la conferencia cuando estén en lds.org en los próximos días y se impriman en los ejemplares de las revistas Ensign y Leona, pues merecen nuestro atento repaso y estudio. Sé que me acompañan al expresar mi sincero agradecimiento a aquellos hermanos y hermanas que fueron relevados en esta conferencia. Han servido bien, han hecho importantes contribuciones a la obra del Señor y su dedicación ha sido total. También hemos sostenido al levantar la mano a hermanos que han sido llamados a nuevos cargos de responsabilidad. Les damos la bienvenida y queremos que sepan que será un placer servir con ellos en la causa del Maestro. Al meditar en los mensajes que hemos escuchado, ruego que tomemos la resolución de hacer las cosas un poco mejor que en el pasado, que seamos bondadosos y amorosos con los que no comparten nuestras creencias y normas. El Salvador trajo a esta tierra un mensaje de amor y buena voluntad a todos los hombres y mujeres. Ruego que siempre sigamos su ejemplo.
Hoy enfrentamos grandes desafíos en el mundo, pero les aseguro que nuestro Padre Celestial está al tanto de nosotros. Él nos guiará y nos bendecirá si ponemos nuestra fe y confianza en Él, y nos ayudará a sobrellevar cualquier dificultad que tengamos. Que las bendiciones del cielo estén con cada uno de nosotros, que nuestros hogares estén llenos de amor, bondad y del Espíritu del Señor. Que nutramos nuestros testimonios del Evangelio de forma constante, para que sean una protección contra los bofetones del adversario. Que el Espíritu que hemos sentido estos 2 últimos días permanezca con nosotros a llevar a cabo nuestras actividades diarias, y que siempre nos encontremos haciendo la obra del Señor. Doy testimonio de que esta obra es verdadera, que el Salvador vive y que dirige y guía a su iglesia aquí en la tierra. Les dejo mi confirmación y testimonio de que Dios, nuestro Padre eterno, vive y nos ama. Él en verdad es nuestro Padre y es un ser personal y real. Que seamos conscientes de cuán cerca de nosotros desea estar, lo mucho que está dispuesto a hacer para ayudarnos y cuánto nos ama. Mis hermanos y hermanas, que Dios les bendiga, que su prometida paz los acompañe ahora y por siempre. Me despido de ustedes hasta que nos volvamos a ver en 6 meses, y lo hago en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.
Nuestro Padre Celestial, al concluir esta conferencia general, expresamos nuestra gratitud y por todo lo que ha tocado nuestros corazones. Bendice esta la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y estamos agradecidos por su sacrificio expiatorio de tu Hijo. Te agradecemos por inspirarnos y guiarnos, y a nuestro profeta, el presidente Thomas S. Monson, sus consejeros. Y sabemos, Padre, que estás acelerando la obra en este tiempo. Danos la oportunidad y danos el valor de compartir el Evangelio. Ayúdanos a llegar a ellos con fuerza y que podamos traerles nuevamente a ti. Ayúdanos a recordar y aplicar todas las enseñanzas que hemos recibido durante esta conferencia. Y Padre, llévanos a casa en seguridad y en paz, con el gran deseo de ser fieles. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Esta ha sido la transmisión de la Conferencia General Anual número 184 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes fueron seleccionados de entre las autoridades y oficiales generales de la Iglesia, y la música estuvo a cargo del coro del Tabernáculo Mormón. Esta transmisión fue un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito.